En la gélida noche de Nochebuena, mi hijo me echó de casa sin piedad, con solo una bolsa de harapos. Mi nuera se quedó allí, de brazos cruzados, con una sonrisa burlona. «Ya estás vieja, mamá, deja de ser una carga para nosotros». Me acurruqué en un banco del parque, cubierta por la nieve, con el corazón más dolido que la piel cortada por el frío. Al ver a un anciano temblando a mi lado, me quité mi preciado rebozo, el único recuerdo de mi esposo, para cubrirlo. Apenas una hora después, el resplandor de unos faros rompió la oscuridad. Un convoy de autos de lujo me rodeó. Y un terrible secreto estaba a punto de ser revelado. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro vídeo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Nunca pensé que la Nochebuena, el día que solía ser el más cálido del año, se convertiría en el día en que mi propio hijo me echaría de mi casa. La casa del fresno, que mi esposo, Esteban, construyó con el sudor de su frente, había sido el corazón de nuestra familia. Cada Navidad nos reuníamos alrededor de la chimenea, y la risa de mi hijo, Leandro, se mezclaba con el fragante aroma de los tamales. Pero este año, todo había cambiado, tan frío como el viento que cortaba la piel afuera. Esa noche, la casa del fresno resplandecía con luces de Navidad. Un árbol altísimo se erguía junto a mesas repletas de vinos caros. Los invitados, amigos y socios de Leandro reían y charlaban alegremente. Pero en mi corazón, todo era una obra de teatro ajena, sin rastro del calor de las Navidades pasadas. Como era mi costumbre, preparé una bandeja de tamales calientes para la fiesta. Esperaba evocar algún recuerdo en Leandro, el hijo que más amaba. Mi nuera, Samara, arrugó la nariz al ver el platillo. «¿En serio, mamá? ¿Sigues cocinando esas cosas anticuadas? ¿Quién va a comer eso?». Forcé una sonrisa, tratando de mantener un tono suave. «Es solo una costumbre, Samara. Los tamales hacen que la Navidad se sienta más significativa». Ella hizo una mueca, mirándome como si fuera un objeto viejo. «¿Quién sigue aferrándose a esas cosas de pueblo hoy en día, mamá?», respondió, antes de volverse hacia un invitado, sonriendo como si nada. Me quedé allí, con la pesada bandeja de tamales en mis manos. Poco después, Leandro se acercó, con un fajo de papeles en la mano y un rostro inexpresivo. «Mamá, necesito que firmes esto», dijo, con un tono monótono que sonaba a orden. Toda la habitación quedó en silencio. Miré los papeles, mi corazón latiendo con fuerza. Era el contrato de cesión de propiedad de la casa del fresno. «¿Qué estás haciendo, Leandro?», pregunté, con la voz temblorosa. Frunció el ceño, su voz elevándose. «Mamá, ya estás vieja. Es hora de que esta casa esté a mi nombre. Firma. Así será más fácil para mí administrar todo, protegerte a ti, a la familia». Intenté mantener la calma. «Esta casa fue construida con nuestro esfuerzo y el de tu padre. Te la daré cuando sienta que te la mereces». Leandro golpeó la mesa, sus ojos encendidos. «Cuando me la merezca». «¿Hasta cuándo?». «Mamá, soy tu hijo. Ya eres mayor. Deberías descansar». Samara intervino, con los brazos cruzados y una voz dulce pero afilada como un cuchillo. «Cariño, la mente de tu madre ya no está clara. ¿De verdad cree que esta casa es suya?». Soltó una risa seca y se volvió hacia Leandro. «Una soñadora». Apreté los puños, conteniendo las lágrimas. «Estoy lo suficientemente lúcida como para saber quién está traicionando a quién», respondí, con la voz temblorosa. Leandro se burló, su voz llena de desprecio. «¿Traición? ¡Qué bien suena eso! Solo eres una vieja que vive de mí. ¿Y ahora exiges derechos? No me hagas perder la paciencia». Samara se acercó, susurrando con malicia. «Ya estás vieja. Deja de ser una carga para nosotros.
La miré, con el corazón desgarrado. Samara, ¿cómo puedes decir esas palabras?, pregunté, ahogada por la emoción. Se encogió de hombros. No te engañes pensando que eres importante. Para mí, solo eres una vieja mantenida, Leandro interrumpió, su voz gélida. Bien. Si no firmas, lárgate. Ya no hay lugar para ti en esta casa. Antes de que pudiera responder, subió corriendo las escaleras, el sonido de sus pesados pasos resonando. Unos minutos después, regresó con una pequeña bolsa de tela, llena de mis cosas. La arrojó al suelo y me agarró bruscamente del brazo. ¿Quieres conservar tu dignidad?, gritó. Pues consérvala en la calle. Los invitados en la sala se quedaron mudos, algunos lanzando miradas curiosas, pero nadie dijo nada. Samara estaba a su lado, de brazos cruzados, con una leve sonrisa como si estuviera viendo una obra de teatro. Me detuve, aferrándome al marco de la puerta. Leandro, ¿qué estás haciendo?, grité, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esta es mi casa, la casa de tu padre. Me apartó la mano, empujándome con fuerza. Te equivocas, mamá. Esta es nuestra casa. Tú solo eres una parásita que ya no tiene valor. La pesada puerta de roble se cerró de golpe frente a mí, el sonido rasgando mi corazón. La bolsa con mis cosas fue arrojada a mis pies, como si yo fuera basura. Desde adentro, la música navideña y las risas continuaron, como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada en el porche. La nieve comenzaba a caer, el viento me azotaba la cara, helado, pero el dolor en mi corazón era 1000 veces más agudo. Me agaché para recoger la bolsa. Dentro, solo había unas cuantas fotos viejas de Esteban y yo, algunos suéteres gastados, y el rebozo que tejí cuando mi esposo aún vivía. Abracé la bolsa contra mi pecho y comencé a caminar por el camino cubierto de nieve. La casa del fresno, que una vez fue mi hogar, ahora era solo una sombra borrosa a mi espalda. Si alguna vez has sido menospreciado por tus propios seres queridos, compártelo en los comentarios. Creo que tus historias de venganza harán que muchos aquí se sientan menos solos. Llegué al parque de Santa Clara, oscuro y gélido. Tropecé con una piedra y mi pierna comenzó a sangrar, tiñendo la nieve de rojo. Pero no me importó. Encontré un banco y me senté, abrazando mi bolsa con más fuerza para combatir el frío. En el cielo, los fuegos artificiales de Navidad estallaban en colores brillantes, iluminando mi rostro. Pero no podían calentar mi corazón helado. Esteban, ¿qué hice mal?, susurré, mientras mis lágrimas caían y se disolvían en la nieve. ¿Por qué nuestro hijo se convirtió en esto? Temblaba, no solo por el frío, sino por el dolor de ser traicionada por mi propia sangre. El parque estaba desierto, solo yo y la oscuridad. Pensé en Valentina, mi nieta, y me pregunté si sabría que su abuela estaba aquí, sin hogar, sin familia. Me cubrí la cara y lloré amargamente, sintiendo que el mundo entero me había dado la espalda. La casa del fresno era ahora una puerta cerrada. Y yo, Amarilis, era solo una figura solitaria en la fría noche de Navidad. Capítulo 2. Los años, que condujeron a la tragedia y el aferrarse en vano. El frío del banco se filtraba en mi cuerpo, haciéndome temblar en oleadas. Me envolví más apretadamente en mi viejo rebozo. Sentada aquí, en la oscuridad, veía fragmentos rotos de recuerdos. La imagen de Samara apareció, tan clara como si estuviera frente a mí, con la dulce sonrisa del día en que entró por primera vez en la casa del fresno. «Mamá, te traje esta orquídea blanca», dijo, con voz suave. Ese día, llevaba un sencillo vestido color crema, que la hacía lucir muy elegante. La abracé, pensando qué afortunado era Leandro de casarse con alguien así. Creí que traería alegría, que construiríamos hermosos recuerdos juntos. Pero ahora, en este banco helado, me daba cuenta de que esa sonrisa era solo una máscara. El cambio fue gradual.
Una mañana, entré en la sala y vi que el retrato al óleo de Esteban, mi esposo, había desaparecido. En su lugar había una pintura abstracta gris y roja que parecía una herida. Me quedé atónita, tocando la pared vacía. Samara, ¿dónde está el cuadro de Esteban?, pregunté, cuando ella entró con una taza de café. Oh, mamá, respondió, con voz ligera pero fría. Ese cuadro no encajaba con nuestro estilo minimalista. Lo guardé en el desván. No te preocupes. Sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez. Quise protestar, decirle que ese cuadro era un recuerdo, que era el corazón de Esteban, pero solo asentí, con la voz ahogada. Ah, gracias, hija. Me di la vuelta, sintiendo que me habían arrancado una parte del alma. Un día, el rugido de una excavadora resonó. Vi a los jardineros arrancando el rosal que había cuidado durante 30 años. «Deténganse». «¿Quién les dio permiso?», grité. Samara apareció, vestida con ropa deportiva cara, con las manos en las caderas. «Mamá, cálmate. Necesitamos espacio para construir una piscina. Es buena para las fiestas de la empresa». Esas flores ya estaban viejas. A nadie le importaban. Miré las raíces desnudas del rosal arrancado, como si mi propio corazón hubiera sido desenterrado. «Pero eran mis recuerdos», dije, con voz temblorosa. «Eran parte de esta casa. Dian per Pradio». Dian per Pradio. Se encogió de hombros, con una sonrisa burlona. «Mamá, ahora necesitamos modernidad. No te aferres a lo viejo». Se fue, dejándome impotente mientras veía cómo mis flores eran arrojadas a un camión de basura. El desprecio continuó. Perdí a Teodulo Sáenz, el chofer que había trabajado para la familia durante más de 20 años. Teodulo no era solo un conductor, era un amigo que siempre me contaba historias de su pueblo en Guanajuato, y paraba el coche para que comprara hierbas frescas. Una mañana, Samara me llamó al comedor. «Mamá, tengo que hablar contigo», comenzó, con voz fría. «Despedimos a Teodulo. Conduce demasiado lento, no se ajusta a nuestro horario». «¿Despedido?». Me quedé de piedra. Teodulo ha trabajado aquí desde que Leandro era un niño. Es leal. Samara me interrumpió, sus ojos afilados como cuchillos. «Mamá, encontramos un nuevo chofer de la empresa de mi padre. Más joven, más rápido. No te preocupes». Quise protestar, pero Leandro entró y asintió. «Mamá, ya está decidido», dijo, sin mirarme. Sentí un vacío en el pecho, como si hubiera perdido a un familiar. Intenté aferrarme a Valentina, mi nieta, mi única luz. Tenía 8 años, ojos claros y una sonrisa como la de Esteban. Le leía historias de Sor Juana Inés de la Cruz con voz suave. Pero Samara siempre interrumpía. «Valentina, a practicar el piano», decía, con voz firme. «Hoy tienes clase de inglés, mamá, no la distraigas». Miraba a Valentina, esperando que se opusiera, pero ella solo bajaba la cabeza y susurraba. «Sí, mamá». Le acariciaba la cabeza y forzaba una sonrisa. «Ve, mi amor, la abuela espera». Pero cada vez que se iba, la distancia entre nosotras crecía. El punto culminante fue la noche en que cociné pozole, el plato favorito de Leandro. Pasé horas en la cocina, cociendo los huesos, moliendo los chiles, poniendo todo mi amor en la comida. Cuando puse la olla en la mesa, el aroma llenó la habitación. Leandro la miró, sus ojos brillando con un recuerdo. «¿Hiciste pozole, mamá?», preguntó, con voz suave. «Sí, hijo», respondí, mi corazón latiendo de esperanza. «Tu favorito, ¿verdad?». Pero Samara entró, arrugando la nariz. «Cielos, qué olor tan fuerte», dijo, con voz chillona. «Leandro, deberíamos comer algo más refinado».
Este pozole no es apropiado para los invitados de la empresa. Leandro asintió. Tienes razón, dijo, con voz fría. Retíralo, mamá. Pide algo italiano, Samara. Me quedé allí, con el cucharón en la mano, como si me hubieran abofeteado. Pero estuve toda la tarde cocinando, dije, con la voz ahogada. Samara ordenó a la criada. Ana, llévatelo a la cocina. Luego sonrió burlonamente. No te ofendas, mamá. Solo queremos que todo sea perfecto. Me di la vuelta, con lágrimas en los ojos, al oír cómo se llevaban la olla de pozole. No era solo comida. Era mi amor. Mis recuerdos con Leandro, siendo borrados. El momento más doloroso fue hace casi un año. Leandro y el abogado Covarrubias llegaron y pusieron un fajo de papeles frente a mí. Mamá, estos son documentos para optimizar los impuestos y crear un fideicomiso para Valentina, dijo Leandro rápidamente. Fírmalos. Covarrubias ya los revisó. Tomé los papeles, tratando de leer, pero la letra era densa. Quiero leerlos con calma, dije dudando. Leandro suspiró, mirando su reloj. Mamá, tengo una reunión. Es solo un trámite. ¿Confías en mí? Lo miré a los ojos, buscando al hijo que conocía, y asentí. Confío, respondí con voz temblorosa. Nora Liceaga, la asistente de Samara. Estaba allí, pasando las páginas, señalando dónde firmar y sellar rápidamente. Firmé, pensando que estaba haciendo lo correcto por Valentina. No sabía que acababa de renunciar a la casa del Fresno. Mi casa, la de Esteban, la de toda mi vida. Sentada en el banco, los recuerdos eran como cuchillos. Apreté mi rebozo. El viento helado me cortaba, pero dentro de mí, una llama comenzaba a encenderse. Si quieren olvidarme, los dejaré, susurré, con una voz llena de ira y determinación, pero no dejaré que borren el legado de Esteban, ni mi dignidad. Capítulo 3. El hombre en el banco. Las campanas de la iglesia de Santa Clara dieron la 1 de la madrugada, su sonido solemne mezclándose con el viento helado que soplaba por el parque. Antaño, esas campanas traían alegría. Cuando Esteban y yo llevábamos a Leandro a la misa de Navidad, y el niño canturreaba villancicos. Ahora, eran solo un eco extraño y gélido. El parque de Santa Clara estaba desierto, solo yo en el banco, abrazando mi pequeña bolsa de tela, temblando en la oscuridad. Me ajusté el rebozo, pero el frío se me metía en los huesos, como si quisiera congelar mis lágrimas. Pensé en Leandro, en Samara, en la puerta de roble que se cerró a mi espalda. Me dolía el corazón, no por el frío, sino por la traición de mi propia sangre. Esteban, ¿qué debo hacer?, susurré, mirando al cielo nevado. Solo el viento respondió, y me sentí pequeña, perdida. De repente, una tos seca sonó al otro extremo del banco. Me sobresalté y vi a un anciano acurrucado, con una camisa delgada y raída y los pies descalzos y amoratados. Temblaba. Sus labios se movían sin emitir sonido. Al verlo, olvidé mi propio dolor. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. ¿Tiene mucho frío, señor?, pregunté, con la voz temblorosa. El anciano levantó la vista, sus ojos cansados, y asintió con dificultad. Me quité el rebozo, el recuerdo que Esteban me regaló el día de nuestra boda, y lo puse sobre sus hombros. Es viejo, pero es cálido, dije, tratando de sonreír. Le ayudará a pasar la noche. Él tomó mi mano, helada como el hielo pero con un agarre firme. Quien da lo único que posee es la persona más rica, dijo con voz ronca, sus ojos brillando con lágrimas. Usted no sabe lo que esto significa. Pensé que moriría de frío esta noche. Sus palabras fueron como una llama que calentó mi corazón, pero también me dejaron sin aliento, porque yo también lo estaba perdiendo todo. Me senté a su lado, con el corazón desbordado,
y como si hubiera encontrado un amigo, le conté mi historia. «¿Sabe?», susurré, con la voz ahogada. «Mi hijo acaba de echarme de mi casa. La casa del fresno, que mi esposo construyó, era toda mi vida. Leandro, mi hijo, solía tomar mi mano y reír en este mismo parque. Ahora está casado con Samara, y me quitaron la casa, llamándome una carga. Mis lágrimas cayeron. Solo quería preservar los recuerdos de mi esposo, pero dijeron que soy vieja, inútil. Ahora no tengo nada, excepto esta bolsa y el rebozo que acabo de darle». Le conté todo sobre los días de humillación, sobre las acciones de mi hijo y mi nuera, como una forma de desahogar mi corazón. El anciano escuchaba, sus ojos llenos de lágrimas. «Señora», dijo, con voz temblorosa, «yo también tuve una familia, pero lo perdí todo por mis errores. Su bondad me recuerda los días en que era amado. Gracias, no solo por el rebozo, sino por recordarme que todavía hay gente buena en el mundo». Apretó mi mano con más fuerza, y yo esbocé una sonrisa triste, mientras las lágrimas rodaban. «Gracias a usted. Hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie así». De repente, el resplandor de unos faros barrió el parque. Un Bentley negro se detuvo frente al banco, seguido por 2 Suburbans. Una mujer de mediana edad, vestida con traje de oficina, salió, preocupada. «Señor Galeana», exclamó. Nos tenía muy preocupados. Me quedé atónita. El anciano se puso de pie. Su postura temblorosa desapareció, reemplazada por una presencia imponente. Un guardaespaldas le colocó un abrigo de cachemira sobre los hombros. Se volvió hacia mí y asintió. «Le debo una disculpa y un agradecimiento», dijo, con voz grave. «¿Una disculpa? ¿Por qué?», balbuceé, con el corazón acelerado. «Soy Evaristo Galeana, presidente de la Fundación Aurora», respondió. «Me disfrazo para buscar la bondad, y esta noche la encontré en usted». La mujer doña Eleuteria me miró con respeto. «Hizo algo muy raro», dijo. Don Evaristo miró el rebozo, luego a mí. Irónicamente, soy el inversor que Cordero Tech, la empresa de su hijo, está tratando de conseguir. Me quedé sin aliento. Mis oídos zumbaban. «¿Cordero Tech? ¿Conoce a Leandro?», pregunté con voz débil. Él asintió. «Lo conozco, y conozco su situación. El destino nos ha unido. No es casualidad. No puede quedarse aquí en el frío. Venga conmigo. La Nochebuena aún no ha terminado, y el milagro acaba de comenzar». Dudé, confundida. «No me queda nada», dije, con la voz ahogada. «Solo esta bolsa». Doña Eleuteria me tocó el hombro. «Tiene bondad, que es lo más valioso», dijo. Miré a don Evaristo y vi una sinceridad que no encontraba en Leandro ni en Samara. «Está bien», susurré, mientras las lágrimas caían. Subí al Bentley. El calor de los asientos de cuero me envolvió, pero mi corazón seguía pesado. El coche se puso en marcha, y miré hacia el parque, donde pensé que estaría sola. No sabía a dónde me llevaba don Evaristo, pero una pequeña luz de esperanza brilló. La luz de la bondad que di, ahora regresaba a mí. Capítulo 4. La segunda puerta se abre. Sentada en el suave asiento de cuero del Bentley, el calor del sistema de calefacción disipaba lentamente el frío del banco del Parque de Santa Clara, pero mi corazón seguía pesado, cargado con el dolor de la Nochebuena. Doña Eleuteria, con su cabello plateado recogido en un moño ordenado, me ofreció una taza de chocolate caliente. «Beba para entrar en calor, señora Amaryllis», dijo, con una sonrisa amable. Tomé la taza, el calor extendiéndose por mis manos temblorosas. «Gracias», susurré con voz ronca.
El aroma del chocolate me recordó las noches en que Esteban me lo preparaba junto a la chimenea en la casa del Fresno. Ahora, esa casa estaba lejos, y yo no sabía a dónde iba. El coche se deslizó por las calles oscuras, dejando atrás el centro de Querétaro. ¿A dónde vamos?, pregunté, en voz baja. Doña Eleuteria me tocó la mano. A la Hacienda Aurora, el hogar de don Evaristo, donde comenzó la Fundación Aurora, respondió, con ojos cálidos. Asentí, confundida pero sintiendo una chispa de esperanza en ese nombre. El coche se detuvo ante un gran portón de hierro, con las palabras Hacienda Aurora brillando. Un amplio patio de piedra, una fuente que goteaba suavemente, y paredes cubiertas de hiedra iluminadas por luces amarillas. El lugar emanaba paz, muy diferente de la frialdad que Samara había traído a la casa del Fresno. «¡Qué hermoso!», susurré. Don Evaristo, envuelto en su abrigo de cachemira, sonrió. «Aquí es donde me reencontré a mí mismo, señora Amarilis. Espero que usted también lo haga». Me condujo a la biblioteca, con altas estanterías de madera y una chimenea crepitante. Me senté en un sillón de cuero, tensa, como si esperara otro golpe del destino. Don Evaristo me miró, sus ojos profundos. «Señora Amarilis», dijo, con voz grave. «Una vez mi propio hijo me apartó de la empresa que yo construí. Dijo que era viejo, obsoleto, y me dejó sin nada». Escuché, mi corazón encogiéndose. «¿Cómo lo superó?», pregunté, con voz temblorosa. Él sonrió con tristeza. «Lo reconstruí todo. El dolor me enseñó que el dinero se puede perder, pero la dignidad no. Creé la Fundación Aurora para ayudar a personas como usted, a quienes sus seres queridos les han arrebatado su hogar». Sus palabras fueron como una luz que atravesó mi oscuridad. Le conté mi historia, sin omitir nada. Leandro cambió desde que se casó con Samara. Comencé, con la voz ahogada. Ella borró todo rastro de Esteban y de mí. Me engañaron para que firmara unos papeles, diciendo que eran para Valentina. Y esta noche me echaron de la casa del Fresno, como si fuera un estorbo. Don Evaristo asintió. «Conozco a la familia Beltrán. Don Otilio y Samara son tiburones. Juegan con el poder, pero no entienden que la bondad es la fuerza más grande». Se levantó y caminó. La Fundación Aurora tiene un proyecto llamado Dignidad y Techo. Tenemos los fondos, los abogados, pero nos falta un líder con corazón, alguien que haya sufrido como usted. Se detuvo frente a mí, con la mirada firme. «Señora Amarilis Baeza de Cordero, la invito a ser la consejera honoraria, el alma de este proyecto. Transforme su dolor en fuerza. Ayude a otras mujeres». Me quedé atónita. «¿Yo?», repetí, con voz temblorosa. «Solo soy una anciana que ha perdido su casa, sin dinero, sin poder». Él me interrumpió. «Usted tiene corazón», dijo, con voz firme. El corazón que la llevó a darme su rebozo en el frío. Eso es lo que necesitamos. Mis lágrimas cayeron. No de tristeza, sino porque me estaba reencontrando a mí misma. «No sé si podré hacerlo», dije, ahogada por la emoción. «Pero si usted cree en mí, lo intentaré». Él sonrió. «Lo logrará». Doña Eleuteria entró. «Su habitación está lista», dijo. «Descanse. Mañana, la abogada Marisela Quiñones se reunirá con usted para discutir los pasos legales para recuperar lo que es suyo». Asentí, mi voz más firme. «Gracias por darme una oportunidad». Esa noche, en la acogedora habitación con vistas al jardín de la Hacienda Aurora, sostuve el rebozo que don Evaristo me había devuelto. Lo acaricié, sintiendo la presencia de Esteban,
Y sonreí. La puerta de la casa del Fresno se había cerrado, pero un portal mucho más grande se había abierto. No sabía qué traería el mañana, pero estaba lista para seguir adelante. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Quizás tu historia sea la inspiración para nuestro próximo vídeo. Capítulo 5. La carta del esposo. Y la firma falsificada 3 días después de la Nochebuena. Estaba sentada en la biblioteca de la hacienda Aurora. La luz de la chimenea se reflejaba en las estanterías de madera, creando un ambiente cálido que no lograba disipar la ansiedad en mi corazón. Frente a mí estaba la licenciada Marisela Quiñones, una abogada de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño impecable y una mirada aguda pero compasiva. Puso una taza de té de manzanilla frente a mí. Su suave aroma me recordó las tardes en que Esteban me preparaba té en la cocina de la casa del Fresno. Señora Amarilis, dijo, con voz grave y segura. Don Evaristo me ha contado su historia. La justicia no siempre es rápida, pero debe ser precisa. Ahora, por favor, cuénteme sobre el día en que firmó esos documentos. Respiré hondo, tratando de juntar los pedazos rotos de mis recuerdos. Fue hace aproximadamente 1 año. Comencé, con la voz temblorosa. Leandro vino a verme a mi estudio. Dijo que eran documentos para optimizar los impuestos de la propiedad y establecer un fideicomiso para el futuro de Valentina, mi nieta. El licenciado Humberto Covarrubias, el abogado de los Beltrán, también estaba allí. Pasaba las páginas, señalándome dónde firmar. Leandro no dejaba de mirar su reloj. Decía que tenía una reunión importante. Yo confié en mi hijo, así que firmé. Al decir esto, bajé la cabeza, invadida por la vergüenza. No lo leí con atención. Susurré. Pensé que era solo un trámite. Marisela tomó notas meticulosamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, levantó la vista, su mirada aguda pero sin juzgar. ¿Recibió una copia de esos documentos?, preguntó. Negué con la cabeza, sintiéndome como una niña ingenua a la que habían engañado. No. Dijeron que me la enviarían más tarde, pero olvidé preguntar de nuevo. Yo confié demasiado. Marisela asintió y dejó su pluma. No se preocupe, señora Amarilis, dijo, en tono tranquilizador. Tengo una fuente en el registro de la propiedad, alguien que la admira desde hace mucho tiempo. Sonrió enigmáticamente, despertando mi curiosidad. Tendremos una copia de ese contrato. 2 días después, estaba en mi habitación, ordenando las pocas pertenencias de mi bolsa de tela que el señor Cándido me había empacado. Acaricié mi libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, pensando en las noches que lo leía a la luz de una lámpara tenue, cuando Esteban aún vivía. De repente, un recuerdo brilló. Teodulo. Ahí, exclamé, mi corazón latiendo con fuerza. Recordé a mi antiguo chofer, que había sido leal a mi familia durante más de 20 años. Antes de que Samara lo despidiera, me había ayudado a guardar una vieja maleta de cuero en el desván. Por si la necesita, señora, había dicho. Con una mirada llena de preocupación, corrí a buscar a doña Eleuteria y le conté la historia. Tenemos que encontrar a Teodulo, dije, con voz apremiante. Él podría ayudarnos. Marisela actuó de inmediato. Con el apoyo de la Fundación Aurora, localizó rápidamente a Teodulo Sáenz. Esa tarde, de pie en el patio de la hacienda Aurora, mi corazón latía con fuerza al ver una figura familiar entrar por el portón. Teodulo, con el cabello ya canoso y una sonrisa amable, llevaba la vieja maleta de cuero con las esquinas gastadas. Señora Amarilis, dijo,
inclinando la cabeza en señal de saludo. Me alegro mucho de verla bien. Estaba muy preocupado por usted después de lo que pasó. Tomé su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Teodulo. Gracias, dije, con la voz entrecortada. No sabes cuánto significa esto para mí. Llevamos la maleta a la biblioteca, donde Marisela nos esperaba. La abrí. Dentro había viejos documentos de impuestos, libros de contabilidad y pequeños recuerdos de Esteban. Mis dedos temblaron al tocar un sobre de color marfil, sellado con cera roja. Reconocí al instante la caligrafía de Esteban. Esta es su última carta. Susurré, abriendo el sobre con el cuidado de quien toca un tesoro. La leí, en voz alta, mi voz temblando. Mi querida Amarilis, esta casa del Fresno es más que ladrillos y cemento. Es nuestro corazón. Pase lo que pase, siempre será tuya. Un refugio para ti y nuestro hijo. Nunca dejes que nadie te la quite. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Sentí como si Esteban estuviera allí, dándome fuerzas. Le di la carta a Marisela. Después de leerla, la dejó sobre la mesa con reverencia. Esta es una prueba de la voluntad del señor Esteban, dijo, con voz firme, pero lo que necesitamos es una prueba del delito. Tomó la copia del contrato de cesión de propiedad que su fuente le había enviado y señaló la fecha. La fecha de la firma es el 18 de enero del año pasado. Pero dudo de esta firma. Entrecerró los ojos y usó una lupa. El trazo es demasiado uniforme. Demasiado perfecto. Como si hubiera sido calcado con cuidado. No firmado de forma natural. La miré. Mi corazón latiendo con fuerza. ¿Quiere decir que esa firma no es mía? Pregunté, con voz temblorosa. Marisela asintió. Enviaré esta copia a un perito calígrafo, el doctor Mauro Cienfuegos. Hay un tipo de tinta metálica especial que los despachos de abogados de élite han empezado a usar recientemente. Sospecho que la tinta de su firma solo se fabrica desde hace 6 meses. Me miró directamente, su voz endureciéndose. Si estoy en lo cierto, esto no es solo una disputa civil. Es un fraude, un delito penal. Cometieron un grave error. Apreté la carta de Esteban, sintiendo una oleada de fuerza. Pero entonces, Marisela hizo una pregunta que me detuvo en seco. ¿Está dispuesta a luchar, señora Amarilis?, preguntó, con su mirada aguda. ¿Contra su propio hijo? Sentí que mi corazón se detenía. Leandro, el hijo que había dado a luz, a quien había amado, ahora estaba detrás de esta conspiración. Pensé en los días en que me tomaba de la mano, llamándome mamá, con una sonrisa radiante, pero entonces, la imagen de él dándome la espalda en Nochebuena, su voz fría al echarme de casa, apareció con claridad. Levanté la cabeza y miré a Marisela a los ojos. No para luchar contra mi hijo, dije, con voz firme aunque las lágrimas corrían, sino para proteger el legado de mi esposo y mi propia dignidad. Marisela sonrió. Una sonrisa llena de respeto. Sabía que diría eso, dijo. Comenzaremos de inmediato. Esta carta, el contrato y Teodulo serán las primeras piedras. La justicia está de su lado. Salí de la biblioteca, abrazando la carta de Esteban, sintiendo como si él estuviera a mi lado, guiándome. La puerta de la casa del Fresno podría haberse cerrado, pero sabía que, con la ayuda de Marisela y la Fundación Aurora, la volvería a abrir, no con venganza, sino con la verdad. Capítulo 6. El evento de Corderotec. La aparición de Evaristo. Una semana después de la Nochebuena, me senté frente a don Evaristo en el comedor de la Hacienda Aurora. La luz de la mañana entraba por la ventana
iluminando los platos de porcelana blanca sobre la mesa. Frente a mí había una invitación impresa en papel de seda, con letras doradas. Visión Futura 2026. Cordero Tech. Era un gran evento, donde Leandro anunciaría un acuerdo de inversión estratégica con un socio importante, y ese socio, por una ironía del destino, era don Evaristo. Apreté mi taza de café, mi corazón en un torbellino. «No saben que voy a ir, ¿verdad?», pregunté, con voz temblorosa. Don Evaristo sonrió, su mirada aguda pero llena de determinación. «No, señora Amarilis», respondió. «Quieren mi dinero, pero hoy recibirán la verdad. Usted vendrá conmigo, como consejera honoraria de la Fundación Aurora». Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza. La idea de enfrentarme a Leandro y Samara me aterrorizaba y me llenaba de determinación a partes iguales. «¿Yo podré hacerlo?», susurré, dudando de mí misma. Él puso su mano sobre la mía, su voz grave y cálida. «Usted me dio su rebozo en la noche más fría. Es más fuerte de lo que cree. Hoy se lo demostraremos». Doña Eleuteria me ayudó a prepararme. Me trajo un conjunto elegante. Un vestido de seda azul cobalto ceñido, combinado con un abrigo de cachemira color crema. «No es para impresionar, señora», dijo, alisando una arruga, «sino para que no puedan menospreciarla». Me paré frente al espejo, mirando a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la madre anciana y olvidada, acurrucada en un banco. Vi a una nueva Amarilis, con la mirada firme y la espalda recta. «Gracias, Eleuteria», dije, con voz segura. «Estoy lista». El evento tuvo lugar en el salón de baile del Gran Hotel Querétaro, donde candelabros de cristal iluminaban paredes doradas. Cuando entré con don Evaristo, sonaba una suave música de violín, mezclada con las risas de la multitud. Sentí todas las miradas sobre nosotros, pero no por mí. Miraban a don Evaristo, el hombre poderoso al que todos querían acercarse. Leandro y Samara se acercaron de inmediato, con sonrisas tan brillantes como las luces del escenario. Leandro hizo una reverencia, su voz aduladora. «Su presencia es el mayor honor para nosotros». Samara, con un vestido de noche plateado y brillante, sonrió con gracia. Me lanzó una mirada rápida, como si fuera una extraña. «Encantada de conocerla», dijo, con voz indiferente, antes de volverse de inmediato, para tomar del brazo a don Evaristo. «Tiene que probar nuestro champán, importado especialmente de Francia». Me quedé allí, ignorada como una asistente invisible. Pero en lugar de sentir dolor, sentí un fuego encenderse en mi pecho. No me reconocían. Pero hoy, yo no era la madre débil que habían echado. Nos llevaron a la mesa de honor en la primera fila, desde donde podía observar todo. Don Otilio Beltrán, el padre de Samara, estaba en la mesa de al lado, asintiendo con satisfacción mientras levantaba su copa de vino. Vi a Valentina, mi nieta, con un vestido de princesa rosa, jugando con su teléfono, con una expresión triste. Mi corazón se encogió. «Valentina», susurré, queriendo correr a abrazarla, pero me contuve, apretando las manos bajo la mesa. «Solo un poco más, mi amor», me dije. «Haré esto por ti». Leandro subió al escenario, seguro de sí mismo con un traje negro, las luces iluminando su sonrisa perfecta. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando. «Cordero Tech no es solo una empresa. Es un legado familiar, construido sobre la innovación y los valores fundamentales». Escuché, pero cada palabra era como una puñalada. ¿Legado familiar? ¿Se atrevía a hablar de legado cuando había borrado todo rastro de Esteban y de mí de la casa del Fresno? Apreté la servilleta, tratando de mantener la calma, pero mi corazón dolía profundamente. Finalmente, llegó el momento crucial. Leandro levantó la mano, su voz llena de entusiasmo.
Y ahora, por favor, demos la bienvenida a nuestro gran inversor, don Evaristo Galeana, para que suba al escenario a firmar este histórico acuerdo. Todo el salón estalló en aplausos. Don Evaristo se levantó, estrechó la mano de Leandro, pero en lugar de tomar el bolígrafo para firmar, se acercó al micrófono. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si el mundo entero contuviera la respiración. Un discurso muy ambicioso, señor Cordero, comenzó don Evaristo, su voz grave pero afilada, silenciando a toda la sala. Pero un negocio no se construye solo con números, se construye sobre la ética, sobre la integridad. Se giró y miró directamente a Leandro, su mirada penetrante. Habla mucho de legado. Así que quiero hacerle una pregunta sobre su propio legado. Levantó la mano hacia mí, su voz resonando como un trueno. ¿Reconoce a la mujer que está sentada allí? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí que la sangre me subía a la cara. Pero levanté la cabeza y miré directamente a Leandro y Samara. Leandro se quedó helado, su rostro tan blanco como el papel. Samara abrió la boca, su sonrisa congelada en los labios. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando? Escuché los susurros, pero no aparté la vista de mi hijo. Don Evaristo continuó, su voz de acero. Porque la mujer a la que usted y su esposa echaron de su propia casa en Nochebuena es la misma que usó su único rebozo para salvarme de morir congelado en el parque hace 10 días. Un silencio pesado cayó sobre la sala, tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Luego, los murmullos estallaron como una ola, mezclados con exclamaciones de asombro. Vi a don Otilio fruncir el ceño y a Valentina levantar la vista de su teléfono, sus ojos abiertos de par en par mirándome. «¿Abuelita?», susurró, su voz pequeña pero clara. Le sonreí, con los ojos llenos de lágrimas. Leandro retrocedió, su mano temblorosa aferrándose al borde de la mesa. Samara intentó mantener la compostura, pero sus manos apretaban su copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Don Evaristo dejó el bolígrafo sobre la mesa, sin firmar, bajó del escenario, se acercó a mí y me ayudó a levantarme suavemente. «Vámonos, señora», dijo, su voz grave pero llena de poder. Cuando salimos del salón, una ráfaga de flashes de cámaras nos cegó. Escuché a los reporteros gritar el nombre de don Evaristo, pero esta vez, las luces no apuntaban a Leandro o Samara, apuntaban hacia mí. Caminé, con la espalda recta, mi corazón dolido pero también lleno de una nueva sensación. Orgullo. Ya no era la madre olvidada, era Amarilis Baeza de Cordero, y hoy le había hecho saber al mundo que la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Capítulo 7. La grabación y la confesión. A la mañana siguiente del evento en el Gran Hotel Querétaro, me desperté en mi acogedora habitación de la Hacienda Aurora. Pero mi corazón seguía pesado. El sol entraba por la ventana, pero no podía disipar el dolor al pensar en Leandro, en las palabras que don Evaristo había pronunciado frente a toda la sala. Sostuve mi rebozo acariciándolo, buscando consuelo en el recuerdo de Esteban. De repente, doña Eleuteria llamó a la puerta, con un periódico en la mano. «Señora Amarilis, debería leer esto», dijo, con voz preocupada. El Sol de Querétaro estaba sobre la mesa, con un titular en negrita. «El Imperio Cordero Tech se tambalea tras las impactantes acusaciones de un inversor». El artículo del periodista Ramiro Zúñiga no mencionaba mi nombre. Solo me llamaba la mujer misteriosa. Pero la historia de la Nochebuena, del rebozo, se había extendido por Querétaro como un incendio. Leí cada línea, mi corazón latiendo con fuerza. «Están hablando de mí», susurré, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. «Pero, ¿a dónde llevará esto, Eleuteria?». Ella puso una mano en mi hombro,
su mirada firme. A la justicia, señora. Su historia está despertando la conciencia de muchos. Asentí, pero mi mente seguía en un torbellino. No quería ser el centro de atención. Solo quería recuperar lo que me pertenecía. Lo que pertenecía a Esteban. A Valentina. Fue ese mismo artículo el que lo cambió todo. Llegó a Teodulo Sáenz, el leal chofer de mi familia. Estaba sentada en el despacho de la licenciada Marisela Quiñones, cuando doña Eleuteria entró, con voz apremiante. Señora Amarilis, Teodulo acaba de llamar a la Fundación Aurora. Quiere verla de inmediato. Levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Teodulo? Repetí, con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Está bien? Marisela sonrió y dejó su pluma. Deje que él mismo se lo diga, señora Amarilis. He organizado una reunión para hoy mismo. Esa tarde, Teodulo entró en el despacho, más delgado que antes, pero con la misma rectitud en sus ojos. Sostenía una pequeña memoria USB y la colocó sobre la mesa frente a mí. Señora Amarilis, dijo, con voz grave. Serví a don Esteban durante 20 años. Era un buen hombre. Siempre me trató como a uno de la familia. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo lo que le han hecho. Tomé su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Teodulo, no sabes cuánto te lo agradezco. Dije, con la voz entrecortada. Pero, ¿qué hay en esta USB? Se sentó y comenzó a relatar con voz lenta pero firme. Una semana después de que firmara los papeles, llevé al joven Leandro al aeropuerto. En el coche, hizo una llamada. Creo que al abogado Covarrubias. Se reía a carcajadas, hablando con gran regocijo. No sabía que la cámara del tablero del coche tenía una función de grabación de audio. Hizo una pausa y me miró con tristeza. Copié la grabación antes de que me despidieran. Pensé que necesitaría escucharla. Marisela conectó la USB a la computadora. La habitación se sumió en el silencio. Cuando la voz de Leandro resonó, arrogante y fría, sentí que mi corazón se detenía. No te preocupes, Humberto, decía, con un tono lleno de autocomplacencia. ¿Qué importa falsificar una firmita? Mi madre ya está senil. No tiene la lucidez para discutirlo. Solo tenemos que decir que son papeles de impuestos. Samara ya se encargó de la notaria. La casa del Fresno es nuestra, sin duda. Su risa resonó, como una puñalada en mi corazón. Marisela detuvo la grabación. Sus ojos brillaban. «Esto no es la bala de plata, señora», dijo, con voz emocionada. «Esto es todo un cañón». Miré la USB, sintiendo que pesaba 1 tonelada. No sentí satisfacción, solo una tristeza profunda e infinita. «No», susurré, mientras las lágrimas rodaban. «Esta es la bala con la que él mismo se disparó». Marisela puso una mano en mi hombro, su voz suavizándose. «Señora Amarilis, sé que esto es doloroso, pero es la prueba que necesitamos para exigir justicia». Inmediatamente, trazó un plan. Con esta grabación, y los resultados del análisis de la tinta que pronto tendremos del Dr. Cienfuegos, no solo recuperaremos la casa del Fresno, podemos iniciar un proceso penal por fraude y falsificación de documentos. Don Otilio Beltrán, Humberto Covarrubias, Samara e incluso Nora Liceaga están implicados. Asentí. Pero mi corazón seguía turbado. ¿Penal?, pregunté, con voz temblorosa. ¿Eso significa que Leandro podría ir a la cárcel? Marisela me miró directamente, su mirada firme. «Es posible, señora, pero ellos eligieron este camino.
Usted solo está protegiendo lo que es suyo. Mientras tanto, ocurrió algo inesperado. El señor Cándido Mora, el nuevo mayordomo que me había acompañado fuera de la casa del Fresno, renunció repentinamente. Estaba sentada con Marisela cuando doña Eleuteria entró, con una carta en la mano. Señora Amarilis, esto es, del padre Laureano Muro, de la iglesia de Santa Clara. Dijo, quiere que sepa algo sobre Cándido. Abrí la carta y leí la caligrafía del sacerdote. Contaba que Cándido había ido a la iglesia, se había arrodillado ante la Virgen de Guadalupe, y lo había confesado todo. Había escuchado una conversación entre Samara y Humberto, donde discutían cómo fabricar pruebas de que la señora Amarilis había perdido la razón si yo me resistía. El padre Laureano le había aconsejado que testificara a favor de la verdad. ¿Cándido?, repetí, atónita. ¿Él? ¿Se arrepintió? Marisela asintió, con voz segura. Ha enviado sus disculpas a través del padre Laureano y ha aceptado ser testigo. Ahora no solo tenemos pruebas de fraude financiero, sino también de una conspiración para destruir su reputación. Me senté, sosteniendo mi cabeza, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Planeaban decir que había perdido la cabeza. Susurré, temblando. Planeaban borrarme, como si nunca hubiera existido. Marisela se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Fracasaron, señora Amarilis, dijo, con voz firme. Usted sigue aquí, más fuerte que nunca. Con la grabación de Teodulo y el testimonio de Cándido, haremos que paguen. La miré. Las lágrimas corrían. Pero asentí. Hagámoslo, dije, con voz segura. No por mí, sino por Esteban, por Valentina, y por todas las demás mujeres que podrían convertirse en sus víctimas. Salí del despacho, aferrando la carta del padre Laureano, sintiendo una nueva fuerza fluir dentro de mí. La verdad estaba de mi lado, y aunque mi corazón todavía dolía al pensar en Leandro, sabía que no tenía otra opción. La justicia no era solo recuperar la casa del Fresno, era proteger mi dignidad, y la de otros, de aquellos dispuestos a pisotear la confianza para lograr sus ambiciones. Capítulo 8. El juicio en Querétaro. 15 días después del impactante evento, en el Gran Hotel Querétaro, me encontraba frente a la gran puerta de madera del Tribunal Civil de Querétaro, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me saldría del pecho. Gracias a la influencia de la Fundación Aurora y al interés público, mi caso fue procesado a una velocidad récord. Llevaba el vestido de seda azul cobalto que doña Eleuteria había elegido, con la espalda recta. Pero mis manos temblaban mientras me aferraba a mi rebozo. El recuerdo de Esteban, como un amuleto. ¿Está lista, Amarilis?, preguntó Marisela Quiñones, mi abogada, su mirada aguda pero alentadora. Respiré hondo y asentí. Lista, respondí, con voz temblorosa pero firme. Por Esteban. Por mi dignidad. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas se agolpaban en las filas traseras, con las cámaras listas. Los curiosos susurraban, creando un murmullo como el de las olas. Entré, sintiendo todas las miradas sobre mí, pero no bajé la cabeza. Al otro lado, Leandro y Samara estaban sentados junto a su abogado, Humberto Covarrubias. Leandro vestía un traje negro, pero evitaba mi mirada, su rostro tenso. Samara, con un elegante vestido gris, intentaba mantener una apariencia de confianza, incluso sonriendo levemente a un fotógrafo. Sigue actuando, pensé, con el corazón encogido, pero entonces vi a don Evaristo sentado en la primera fila. Su mirada me infundió fuerza. «Puede hacerlo», susurró cuando pasé a su lado. Asentí, apretando mi rebozo. Marisela comenzó su presentación.
su voz tranquila pero afilada como una navaja. Señorías, hoy no solo estamos juzgando una disputa de propiedad, estamos juzgando una conspiración de fraude, falsificación y una traición descarada a la madre que dedicó su vida a construir un hogar para su hijo. Llamó a su primer testigo, la señora Basilia Ontiveros, la vecina que vendía tamales. La señora Basilia subió al estrado, con un sencillo suéter de lana, sus manos temblando al ponerlas sobre la Biblia para jurar. Por favor, cuéntele al tribunal lo que vio, dijo Marisela, con voz suave. La señora Basilia respiró hondo, su voz era baja pero clara. Vi a la señorita Nora Liceaga, la asistente de la señora Samara, sentada en la cafetería frente a mi casa. Estaba practicando una y otra vez una firma en un papel secante. La reconocí de inmediato. Era idéntica a la firma de la señora Amarilis, a quien conozco desde hace más de 30 años. Un murmullo recorrió la sala. Samara bajó la cabeza, pero vi cómo apretaba las manos. ¿Está segura, señora Ontiveros?, preguntó Marisela. La señora Basilia asintió, mirando directamente al juez. Lo juro ante Dios, señoría, no mentiría. A continuación, Marisela llamó al doctor Mauro Cienfuegos, el perito calígrafo. Subió al estrado, con gafas y un portafolios. Señorías, comenzó, con voz calmada. Hemos analizado la firma en el contrato de cesión de la Casa del Fresno. La tinta metálica utilizada contiene un compuesto polimérico que la empresa alemana Pelican solo lanzó al mercado en junio del año pasado. Sin embargo, el contrato está fechado el 18 de enero. Científicamente, es imposible que esa firma se hiciera en esa fecha. Los murmullos volvieron, más fuertes. Miré a Leandro y vi que tenía la cabeza gacha, sus hombros temblando ligeramente. El abogado Covarrubias se levantó, intentando refutar. «Señoría, esto es solo un error técnico insignificante», dijo con voz untuosa. «Quizás se cambió la tinta, o la fecha se escribió incorrectamente». Pero su voz carecía de convicción, y vi al juez, un hombre mayor de rostro severo, fruncir el ceño. «¿Error técnico?», repitió Marisela, su voz gélida. «Señor Covarrubias, pronto veremos si esto fue solo un error». Fue entonces cuando Marisela lanzó su golpe decisivo. Levantó la mano, su voz resonando como un trueno. «Señorías, la defensa alega que la demandante, la señora Amarilis, consintió en la transferencia de la propiedad debido a su avanzada edad y falta de lucidez. Solicito presentar una grabación de audio para aclarar este consentimiento». Conectó la USB de Teodulo, y cuando la voz de Leandro resonó, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. ¿Qué importa falsificar una firmita? Mi madre ya está senil, no tiene la lucidez para discutirlo. Su voz era arrogante, fría, como si yo no fuera su madre, sino un obstáculo que eliminar. Samara se quedó boquiabierta, su rostro pálido como si no tuviera una gota de sangre. Leandro hundió la cabeza en la mesa, sus hombros sacudidos por los temblores. El sonido de las cámaras era como una ráfaga de ametralladora, capturando el momento en que su imperio se derrumbaba. Me quedé sentada. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Lloré por la verdad, por Esteban, sabiendo que estaría orgulloso de que me hubiera defendido. «¿Quiere decir algo, señora Amarilis?», susurró Marisela. Negué con la cabeza, con la voz ahogada. «Deje que la verdad hable por mí». El juez golpeó la mesa con su mazo, su voz de acero. Basado en pruebas irrefutables, el tribunal declara nulo el contrato de cesión de propiedad de la Casa del Fresno, debido a fraude y falsificación. La propiedad legal se devuelve a la demandante, doña Amarilis Baeza de Cordero. Miró directamente a Leandro y Samara,
con una mirada severa. Además, este tribunal remitirá el expediente completo, incluida la grabación de audio, a la Fiscalía para una investigación penal por los delitos de fraude, falsificación de documentos y perjurio ante este tribunal. La sala estalló en murmullos. Samara rompió a llorar, pero nadie se acercó a consolarla. Leandro permaneció inmóvil, como una estatua rota. Me levanté, con la espalda recta, pero sin sentir la alegría de la victoria. Solo una profunda tristeza por el hijo, que se había destruido a sí mismo. Al salir de la sala, don Evaristo se paró frente a un mar de micrófonos y cámaras. Como accionista mayoritario, declaró, su voz resonando, la Fundación Aurora retirará toda su inversión de Cordero Tech y exigirá una investigación completa de las finanzas y la ética de su directiva. Esa noticia fue el golpe final. Escuché que las acciones de Cordero Tech se desplomaron en cuestión de horas. El imperio del que Leandro se enorgullecía se derrumbó como un castillo de naipes. Gané el juicio, pero al salir del tribunal, la brillante luz del sol no me hizo sonreír. Apreté mi rebozo, pensando en Leandro, en Valentina, y me pregunté, Esteban, hice lo correcto. Pero en el fondo, sabía que no solo había recuperado mi casa, me había recuperado a mí misma. Capítulo 9. La madre y los que suplican salvación. La caída de Leandro y Samara fue tan rápida como una tormenta. Tras la declaración de don Evaristo, los bancos congelaron las cuentas de Cordero Tech, exigiendo el pago de las deudas sin piedad. Los socios cancelaron contratos, como si el nombre Cordero Tech nunca hubiera existido. La investigación penal les prohibió salir del país, atrapándolos en un Querétaro que ahora los miraba con desprecio. Leía las noticias, no con regocijo, sino con una profunda tristeza, como si viera al hijo que di a luz cavar su propia tumba. Don Otilio Beltrán, el padre de Samara, fue aún más cruel. Marisela me contó que convocó una breve reunión. Invierto en ganadores. Samara, dijo fríamente, tú y tu esposo sois una mala deuda. No esperéis que os salve. Les cortó todo apoyo financiero, abandonándolos. El hombre que había dado alas a su ambición, les dio la espalda, dejando a Leandro y Samara solos entre las ruinas. En un mes, lo perdieron todo. El Bentley fue embargado frente a la casa del Fresno, a la vista de los vecinos. El ático en San Miguel de Allende fue reclamado, sus pertenencias arrojadas a la calle. Una orden judicial exigía la entrega de la casa del Fresno, la casa que robaron con engaños. Recibí la orden de manos de doña Eleuteria, leí cada línea, pero mi corazón no sentía alegría. Esta es la casa de Esteban, susurré, acariciando mi rebozo. ¿Por qué solo siento vacío? 2 semanas después, estaba en una reunión en la Hacienda Aurora para el proyecto Dignidad y Techo. Marisela y Elín, Fabio Montaño, un viejo amigo de Esteban, discutíamos cómo convertir propiedades embargadas en hogares para mujeres mayores. Doña Eleuteria entró, hablando en voz baja. Señora Amarilis, Leandro y Samara están afuera. Quieren verla. La sala quedó en silencio. Marisela me miró, interrogante. ¿Estás segura?, preguntó. Respiré hondo, mi corazón oprimido. Déjalos pasar, dije, con voz temblorosa. Necesito enfrentarlos. Una última vez. Leandro y Samara entraron, despojados de su arrogancia. Leandro llevaba una camisa blanca, su rostro demacrado, sus ojos hundidos. Samara con un vestido oscuro, el maquillaje no lograba ocultar sus ojeras, parecían fuera de lugar en la solemne habitación. Leandro bajó la mirada, pero Samara habló primero, su voz temblando. Mamá, lo sentimos, dijo, inclinando la cabeza. Nos equivocamos. Leandro levantó la vista, su voz ronca. Todo se ha derrumbado. Mamá, dijo, con los ojos enrojecidos. Sin casa, sin dinero,
sin futuro. La Fundación Aurora tiene un paquete de ayuda para empresas. Venimos a pedir ayuda. Tragó saliva, cada palabra como una puñalada autoinfligida. Los miré, las dos personas que una vez fueron mi mundo, ahora como mendigos. No sentí satisfacción, solo vacío. La imagen del pequeño Leandro tomándome de la mano en el parque de Santa Clara apareció, pero fue reemplazada por su voz en Nochebuena: «Vete de aquí ahora mismo». Me levanté, mi voz suave pero clara. «Dejé de ser tu madre cuando borraste mi nombre de esta casa. Leandro», dije, mirándolo a los ojos. «Pero sigo siendo la mujer que te dio a luz». Empujé un fajo de documentos hacia ellos. No era una solicitud de ayuda, sino el proyecto Casa Nueva, un hogar para mujeres mayores abandonadas. «La ayuda no es para reconstruir lo que se derrumbó por la codicia», dije, con voz firme. «Es para construir cimientos para quienes lo perdieron todo, como yo una vez». Aprobé el proyecto firmando frente a ellos. Cada trazo de la pluma, una declaración de poder. «El fondo ayudará», dije, mirando a Leandro, luego a Samara. «Pero no a vosotros, sino a las madres olvidadas por sus hijos». Samara rompió a llorar, cubriéndose el rostro. Leandro se quedó paralizado, sus ojos vacíos. «Mamá», susurró, «no sabía que acabaría así. Solo quería lo mejor para Valentina». Negué con la cabeza, las lágrimas cayendo. Mi voz firme. «Elegiste la ambición en lugar de la familia. Leandro, ahora enfrenta las consecuencias». Me volví hacia Samara. «Me llamaste mamá, pero me echaste a la calle. No te odio, pero no te salvaré de tus errores». «La reunión debería terminar», dijo, con firmeza. Leandro y Samara se fueron. La puerta se cerró, dejando un pesado silencio. Fabio habló. Su voz grave. «Eres fuerte, Amarilis. Esteban estaría orgulloso». Esbocé una sonrisa triste, abrazando los documentos. «Eso espero, Fabio», susurré. Salí al patio de la hacienda Aurora, el sol brillando a través de los árboles. Había ganado, pero no estaba feliz. Solo había un vacío donde antes existía el amor de una madre. Pensé en Valentina, y me prometí protegerla, a pesar del camino equivocado que Leandro y Samara habían elegido. Si alguna vez has pasado por un dolor como el mío, traicionado por la persona que más amas, ¿qué harías? ¿Elegirías perdonar para conservar un poco de familia? ¿O elegirías soltar para reencontrarte a ti mismo? Deja un comentario, cuéntame tus historias familiares. A veces, es en esas grietas donde se filtra la luz del coraje. Capítulo 10. Casa Nueva, donde nadie más será echado de su hogar. Un año después de aquella fatídica Nochebuena, me encontraba en los escalones de la Casa del Fresno, ahora rebautizada como Casa Nueva. Era una tarde soleada de fin de año. La luz dorada iluminaba el jardín, donde los rosales que una vez cuidé habían sido replantados, mezclados con hierbas aromáticas y medicinales. Risas alegres resonaban desde el patio, pero no eran las risas de las lujosas fiestas sociales de antes. Eran las risas de mujeres que habían recuperado un hogar, que habían encontrado la esperanza. Abracé mi rebozo, sintiendo el calor de Esteban, y sonreí. «¿Ves, Esteban?», susurré. «Nuestra casa está viva de nuevo». Casa Nueva era mi pasión, la primera sede del proyecto Dignidad y Techo. La sala, que antes brillaba con candelabros, ahora era un espacio común, con cálidos sillones de madera y dibujos infantiles en las paredes. El frío estudio de Leandro se había convertido en una pequeña biblioteca, llena de libros y luz. El jardín, donde Samara había arrancado mis rosales, ahora era un estallido de colores, cuidado por las propias mujeres que vivían aquí. Cada rincón de Casa Nueva respiraba renacimiento, y sentía que yo también estaba renaciendo. Hoy era la inauguración oficial. El patio estaba lleno de gente. Don Evaristo,
con un sencillo traje, estaba a mi lado, sus ojos brillando de orgullo. Marisela, con una sonrisa radiante, anotaba algo en su libreta. La señora Basilia, la vecina de los tamales, trajo una canasta de tamales calientes, cuyo aroma hizo que todos exclamaran de alegría. Teodulo Sáenz, el leal chofer, observaba en silencio desde un rincón, sonriendo al verme. El padre Laureano Muro, el sacerdote de Santa Clara, levantó la mano en señal de bendición. Él, Fabio Montaño, el viejo amigo de Esteban, revisaba el letrero de Casa Nueva con la meticulosidad de un artesano. Pero lo más importante eran las 12 primeras residentes de Casa Nueva. Mujeres que lo habían perdido todo y que ahora estaban aquí, con los ojos llenos de esperanza. Subí los escalones, mirando los rostros radiantes frente a mí. Entre ellas estaba doña Herminia Olmos, una anciana de 79 años, a quien su hijo había echado de casa, y que vivía en la miseria antes de que la Fundación Aurora la encontrara. Doña Herminia tomó mi mano, su voz temblorosa. «Señora Amarilis, nunca pensé que volvería a tener un hogar», dijo, con lágrimas en los ojos. «Gracias por darnos una familia». Apreté su mano, con un nudo en la garganta. «No, Herminia», respondí. «Sois vosotras las que me habéis dado una nueva familia». Respiré hondo y comencé mi discurso. «Un hogar no necesita las paredes más fuertes», dije, mi voz resonando en el silencio. «Solo necesita la compasión como cimiento. Casa Nueva está construida sobre ese cimiento. Este es un lugar del que nadie más será echado». Todo el patio estalló en aplausos, un canto de esperanza. Conté mi historia, no con amargura, sino con gratitud. Una vez estuve sentada en un banco en Nochebuena, sin hogar, sin familia, dije, mientras las lágrimas corrían, pero la bondad de un extraño me salvó. Hoy, quiero que Casa Nueva sea esa bondad, para todos los que la necesiten. Entre la multitud, de repente vi dos figuras de pie en silencio bajo el viejo fresno, Leandro y Samara. Vestían de forma sencilla, sin rastro de su antiguo glamour. La investigación penal había concluido con una sentencia suspendida y servicio comunitario, gracias a que presenté una petición de clemencia. No lo hice por perdonar, sino para que Valentina, mi nieta, todavía tuviera a sus padres. No se atrevieron a acercarse. Solo se quedaron allí, mirándome, con una expresión de arrepentimiento y vergüenza. «¿Qué hacen aquí?», susurró Marisela a mi lado. Negué con la cabeza, en voz baja. «Déjalos ver, Marisela, déjalos ver lo que perdieron». De repente, una pequeña figura se abrió paso entre la multitud y corrió hacia mí. «¡Abuelita!», exclamó Valentina, su voz tan clara como el viento. Ahora tenía 11 años, sus ojos brillaban intensamente. Me ofreció una margarita silvestre que acababa de recoger del jardín. «Abuela, quiero ser como tú cuando sea mayor», dijo, con una sonrisa radiante. Me arrodillé y la abracé con fuerza, inhalando el aroma familiar de su cabello. Mis lágrimas cayeron, pero esta vez eran lágrimas de sanación. «Mi amor», susurré. «Solo quiero que crezcas con un corazón bondadoso». Levanté la vista y vi que Leandro y Samara seguían allí. Inclinaron la cabeza, una inclinación sincera, sin palabras. Les asentí levemente, una pequeña señal, no de perdón, sino de reconocimiento de que el futuro aún estaba por delante. «¿Ven lo feliz que es Valentina?», preguntó don Evaristo, con voz grave. «¿Lo ven?», respondí, con una sonrisa triste. «Y quizás ese es su mayor castigo». La celebración continuó con música folclórica mexicana, bailes tradicionales
interpretados por las residentes de Casa Nueva. Doña Herminia me sacó a bailar, riendo a carcajadas. «Baile. Amarilis», exclamó. «Hoy es un día feliz». Reí y me dejé llevar por la melodía, sintiendo la alegría extenderse. Al atardecer, los últimos rayos de sol entraron por las ventanas de Casa Nueva, iluminando los rostros felices. Me quedé allí, abrazando a Valentina, pensando en Esteban, en mi viaje. «¿Ves, Esteban?», susurré. «Lo logramos. Lo perdí todo en una Nochebuena. Mi hogar, mi único hijo, y mi fe en la familia. Pero fue en el lugar más frío donde encontré lo más valioso. Mi dignidad. Me di cuenta de que a veces, para renacer, debemos aceptar ser consumidos por el fuego de la traición. El dinero, la fama o el estatus pueden desaparecer. Pero la compasión y la perseverancia nos mantendrán en pie ante cualquier tormenta. No me vengué con odio, sino con bondad, algo que obliga a quienes una vez te pisotearon a mirarse en el espejo. Así que, si algún día alguien te lo arrebata todo, recuerda, solo pueden quitarte lo que tienes, nunca la persona que eliges ser. Casa Nueva no es solo una casa, es un símbolo de compasión, de la fuerza para levantarse de las ruinas. Hay puertas que, al cerrarse, abren el camino a tu verdadera vida. Y yo, Amarilis Baeza de Cordero, encontré esa vida, aquí mismo, en los brazos de las mujeres a las que llamo familia. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares? Realmente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia de Amarilis o cualquier otra sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias.